Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Dana, el podcast solidario. Hola, ¿cómo estáis? Seguramente que al escuchar esta cuña, si no os suena este proyecto, pues lo conoceréis ahora, pero veis que está enfocado a lo que ha sucedido en Valencia, en la zona mediterránea, en los últimos días, que ha sido pues esta dana tan desastrosa que ha ocurrido. Y varios podcasters se han unido y nosotros, pues, encantados, hemos querido colaborar creando un podcast que se titula Dana, el podcast solidario. Es un podcast, por cierto, tenéis la descripción de los datos que os voy a decir ahora. En la descripción de este podcast tenéis los datos y en un comentario que dejaremos también. Es un podcast que está centrado en informar, por un lado, sobre varios temas distintos sobre la Dana, pero que a su vez está creado para recoger donativos para una ONG que se llama Hambre Cero. Lo dicho, tenéis todos los datos en la descripción de este podcast. Y es para ayudar, para contribuir a lo que ha sucedido en Valencia. Entonces, estos podcasts están destinados a ayudar para recoger donativos. Eh, Todos los donativos irán directamente a esta ONG. Y además, por cierto, en los premios Evox, de la gala de premios Evox que se celebra el día 27 de noviembre, para los que donen a este podcast de Dana, el podcast solidario, no se enterará nada, sino el enlace que os dejaré a ese podcast. En ese podcast, si donáis, estaréis participando a su vez en un sorteo, lo han hecho un poquito también Evox para incentivar la ayuda, en un sorteo de una serie de cuentas premium de por vida. Entonces, esto es para incentivar un poquito por parte de Evox para este podcast. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestra pequeña colaboración, nuestra pequeña contribución a esta iniciativa, que por cierto agradecemos a estos podcasters que han tenido esta idea porque es genial el volcarse como dentro de lo que cada uno hace, ¿no? Y el poder volcarse para echar una mano. Y de hecho es un poco de lo que queremos hablar, porque ya que en nuestro podcast hablamos de autoconocimiento, espiritualidad, muchas veces hemos hablado de virtudes, vamos a hablar un poquito de lo que es la solidaridad y dentro del contexto en el que ha sucedido la Dana y cómo estamos. Y para ello, pues evidentemente no estoy yo solo, sino que tenemos aquí pues a Ángeles Soto. ¿Qué Hola tal, a Ángeles? todos. Y aquí también tenemos a Iván Blade. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Gracias por muy pasarte bien, por aquí. encantado aquí. Gracias por invitarme otra vez aquí. Es un placer. Sí, y de hecho ya te lanzo a ti tu turno directamente, te lanzo la pelota, porque esto no lo conocéis seguramente muchos de los que nos escucháis, pero Iván es bombero voluntario, vamos, colabora mucho, trabaja mucho con el cuerpo de bomberos de su zona. Y él vive en el sur de Cataluña, vive en las tierras del Ebro. Entonces le cae cerca, geográficamente, le cae cerca todo lo que ha sucedido y eso quiere decir que también ha podido ver de primera mano pues varias cosas de las que han sucedido sobre el tema de la gestión, sobre el tema de intención de ayudar por parte del cuerpo de bomberos y de otros cuerpos pues, semejantes. Y bueno, Iván, como tú quieras, ¿qué es lo que nos puedes decir sobre todo esto? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo se ha dado? Bueno, pues creo que hay sobre todo un contraste muy fuerte, ¿no? Por un lado, tenemos esa parte maravillosa, esa parte luminosa, ¿no? Solidaria de muchísima gente que cada uno se ha sacrificado a su manera y ha encontrado la forma de poder ir allí y ayudar en la medida de sus posibilidades o colaborando con recogidas de ropa, mantas, alimento, ¿no? Yo conozco y supongo que todos los que estamos aquí y los que nos escuchan pues conocen, ¿no? Testimonios de gente que en la medida de lo posible pues ha hecho lo que ha podido para ayudar y esto contrasta mucho, ¿no? Con otra parte que estamos acostumbrados a ser, pues eso, ¿no? Políticamente correctos y no Sí, meternos en ese tipo de asuntos, pero merece hoy hacer pues un poco una excepción, ¿no? Entonces, el contraste este lo encontramos con una gestión tan
Bueno, es que ahora tenía muchos calificativos en la mente, pero ahora en el Lamentable. directo no. Lamentable, exacto, sí, lamentable. Que se ha hecho de toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, hay veces, ¿no? que no se cumplen ciertas premisas, que por norma general sí que se cumplen, ¿no? Hay veces que podemos pensar que los políticos que nos gobiernan son un reflejo a nivel de individuo, ¿no? De lo que somos, ¿no? Como sociedad. Y también podemos afirmar que en esta ocasión esto no se ha cumplido, porque tenemos una sociedad que se ha volcado en ayudar de la Mm. forma que sea en esta situación, ¿no? Y tenemos unos gestores, vamos a llamarlo así, para no meternos tampoco en otras cosas, tenemos unos gestores que han hecho una pésima, lamentable, ¿no? Actuación, que a día de hoy tampoco han asumido la responsabilidad de sus negligencias y que, pues bueno, dejan mucho que desear, ¿no? ¿Y esto cómo sale? Pues de los bolsillos de todos, pues vale la pena, ¿no? Reprochar un poco ese tipo de comportamientos, porque lo que es reprobable, pues es reprobable y ya está. Sí, Entonces yo sí que conozco de primera mano la situación de aquí, ¿no? Que el jefe de la zona de aquí, del sur de Cataluña, del cuerpo de bomberos, ponía a disposición desde el minuto uno dotaciones de bomberos funcionarios y de bomberos voluntarios para ir a echar una mano, porque la envergadura de la situación era totalmente que, bueno, que un sistema de emergencias tiene que poder reconocer cuando colapsa. Claro. Y eso es fundamental, ¿no? Poder reconocer cuando colapsas para pedir ayuda, porque hay mucho en juego, hay vidas en juego. Mm. Entonces, desde el primer momento, tanto aquí como pues por parte de la UME también, y no sé si, bueno, pues por los motivos que sean, no se pudo reconocer esa situación de necesidad y eso es muy grave. Mm. No voy a meterme en los motivos que pueda haber de por medio, pero da igual, hay vidas en juego, entonces ahí hay una negligencia que ha tenido consecuencias graves, que no se pueden medir, no se Claro. puede. No se puede medir y tampoco, al no poder medirse, tampoco se pueden, pues bueno, ponderar, ¿no? Las responsabilidades y ese tipo de cosas. Pero sí, lo que sabemos todos por las imágenes que hemos visto, que la situación en las que se encuentran en muchos pueblos que son, bueno, que son vecinos de la ciudad de Valencia, pues es absolutamente precaria, ¿no? Entonces, bueno, eso, el contraste, creo que es una palabra que es interesante de retener, ¿no? Porque hay que tener siempre las dos cosas en la mente, porque si nos dejamos llevar solo por lo favorable, estamos desatendiendo lo otro. Y si solo, si solo tendemos lo reprobable, pues también estamos dejando de lado algo que también es muy importante de retener, que es cómo ha respondido nuestra sociedad ante una situación de necesidad de una comunidad de Valencia en este caso, ¿no? Entonces, bueno, es lo que ahora mismo se me ocurre como para empezar un poco sobre lo que tengamos que hablar. Mm. sí, creo que es un enfoque muy interesante. Sí, de hecho, habíamos quizás hablado, ¿no? De que el enfoque quizás más interesante era hablar de la esperanza, hablar de la solidaridad, de lo luminoso. Pero a mí ahora, oyéndote a ti, Iván, me impacta, ¿no? Realmente pensar en ese contraste, el contraste. ¿Por qué hay ese contraste tan exagerado? Hace un tiempo vi en una serie alguien que hablaba de un concepto. El concepto es el siguiente: la autocompasión del poderoso. Me llamó muchísimo la atención porque no había pensado en ello. Claro, hablamos de la autocompasión y siempre pensamos en una persona lastimosa que se está ahí, pobre de mí, pero no pensamos en que esa idea está también en los, vamos a decir, los que gestionan, los que gobiernan, los que tienen cargos de poder, ya sea a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Y es que sucede exactamente lo mismo. Pero claro, no pensamos en ello porque pensamos que esas personas lo tienen todo. Y en realidad sí, podemos pensar que lo tienen todo y que tienen facilidad en su vida, etcétera, a nivel económico, a muchos niveles. Pero claro, no pensamos que
cuando suceden estas cosas, esa autocompasión que cada uno de nosotros podemos tener hace que imposibilite a la persona que está en esos cargos de responsabilizarse de sus errores. Porque siempre tendrá una razón para poder decir, ay, pobre de mí, porque yo no era, porque había otras cuestiones, porque el otro también tenía, porque yo estaba pendiente, pero es igual, es decir, cualquier excusa, miles de excusas que siempre la habrá, siempre que fundamentemos la apercepción de uno mismo en el pobre de mí, en el yo soy lo que valgo, yo soy el que valgo por encima de cualquier otra persona, de cualquier otra cosa, y eso nos impide ver. Y lamentablemente esos contrastes van a seguir existiendo porque además quizás de una forma cada vez más amplia o más marcada, porque fijaos, socialmente, lamentablemente se está potenciando muchísimo una egoistización de los valores cada vez mayor. El tema de empoderarse, el tema de tú lo puedes, el tema de que hay que triunfar, y nos olvidamos de valores que no pertenecen únicamente a lo espiritual ni a lo religioso, sino que pertenecen también al ámbito de la filosofía, al ámbito de las humanidades, al ámbito de lo que es la concepción del ser humano como ser humano, que es, por ejemplo, el tema de la solidaridad. Solidaridad como formar parte del uno, es decir, de la unidad, no como ayudar porque hace falta y así yo me siento bien. No, no. Ayudar no porque sea cristiano, ni porque sea budista, ni porque sea No, cualquier y otro claramente, y ahora concepto. mismo, ya que estamos hablando claramente del tema, ni porque uno sea de derechas o de izquierdas, que es Vale, la gran sino competición que ayudar existe. fundamentalmente, no por Dios, sino ayudar ni siquiera por los demás, ayudar porque somos conscientes de que somos uno, de que Mm, si el otro sufre, si al otro le pasa algo, nos pasa a nosotros, somos una cadena. Somos sí, un sí. sistema unitario, nadie se sostiene por sí mismo, eso es una falacia. Todos dependemos de todos. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, apagámonos. Y es muy curioso porque, bueno, llama la atención, ¿no? Cuando suceden estas catástrofes, estas situaciones tan tristes, ¿no? Sale algo del interior, sale algo del Mm, interior que está ahí como anestesiado debido sí. precisamente a los valores superficiales que nos venden, ¿no? Del consumismo y del triunfo y de la vanidad. Pero cuando suceden estas cosas es como que hay un revoltijo interior que hace que salga algo más profundo. Y por eso, pues, todas las personas que realmente son capaces de ser, vamos a decir, de apercibirse a sí mismos como personas normales y corrientes, Tal cual. van a responder, Sí. van a responder. Entonces, lo voy a decir, esto va a sonar mal y sí que a lo mejor va a ser un poco fuera de, no muy... De nuestro tono habitual. Ahí está, sí. Pero es verdad que hay unos valores sociales que son patológicos, psicológicamente patológicos, y que los que más potencian eso son precisamente que ya lo hemos oído alguna vez, fundamentalmente los dirigentes de todos lados caen Y en una patología tremenda. Y perdona un sí, momento, Álvaro, y es que mi profesor hace tiempo decía, ¿qué tiene el poder? ¿Qué tiene el poder que corrompe? Claro, es que el poder en sí es lo que corrompe a todo el mundo. Porque Sí. se cae en esa idea de que, oh, tengo tanta responsabilidad, soy tan importante porque tengo tanta responsabilidad que yo no me equivoco, que yo lo hago todo bien, porque por eso estoy aquí, si no, no estaría. Ujú. Y esa idea te va marcando a tal punto que ya, incluso en estas situaciones, no eres capaz de ver lo real. Y por lo tanto, pasan estas cosas y te quedas impasible. Lo único que se te ocurre es buscar excusas y culpables fuera de ti. Y esto es Mm. tremendo. sí. Fíjate que... di, Álvaro. No, solo quería anotar que del mismo modo que decimos dirigentes, ya que hoy estamos hablando más, un poquito más abiertamente, Mm, también los medios de comunicación generalistas. mm, O sea, están contribuyendo y contribuyen a esta patologización sí. de la sociedad. Y de hecho, quiero añadir una cosa, disculpad un momentito, que es que esto es como que de alguna forma incluso tanto negativismo, tanta negatividad respecto a lo que somos como sociedad,
Si bien al mismo es cierto que hay como una pérdida de valores o una sociedad patologizada, ¿no? Sí. Que se marca cada vez más y esto lo podemos apreciar, a su vez también se incentiva que nosotros pensemos que somos como malvados, ¿no? Que somos malos, que Forma somos... parte de Sí, esa sí, sí, que tendencia. somos automáticamente perversos de alguna Malos, manera. sí, Pero bueno, esto sí. sería como otra historia. Pero sí, Iván, perdona, ¿qué ibas a decir? No, que cuando estaba diciendo esto Ángeles, que la solidaridad como fin en sí mismo, ¿no? Porque hay Sí. veces que hay el debate este de no, yo hago el bien porque como obtengo satisfacción, Mm, pues entonces ya es como que ya deja de ser como fin en sí mismo y es como una... Pero cuando hay una situación de Mm. necesidad, de hecho jurídicamente se define así la solidaridad para distinguirla de la heroicidad. La solidaridad es dar respuesta a una situación de necesidad. claro. Entonces ahí sí que, como has dicho tú, ¿no? Tenemos ahí ese algo que está en estado de letargo, anestesiado Mm, y nos arrastra y fulmina muchos estados egoicos para poder exacto. encontrar ahí su Mm. cauce y poder dar realmente, bueno, hacer lo necesario en palabras de Álvaro, ¿eh? Sí, Correcto. gracias. Sí, lo necesario, sí, sí. Con mayúsculas, lo necesario. Mm. Mm. Sí, sí. Sí, y de hecho, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más de este particular, ¿no? De esta parte, vamos a decir, negativa o que también refleja una parte de lo que también somos como sociedad, pero sobre todo también quiero incidir o queremos incidir en lo que tú has comentado, Iván, del contraste de que es esto, ¿no? Que esa cosa aletargada que tenemos las personas, lo consciente en nosotros, aunque no seamos Mm. ni religiosos, ni seamos filosóficos o seamos nada de esto, sino que sencillamente algo que es inherente al ser humano, por mucho que se intente incluso decir que no es así, que es aprendido. Cuando no es aprendido, me Mm. refiero a la ayuda, me refiero a volcarse en el otro y me refiero al amor en sí mismo, El genuismo. a la entrega a los demás. O sea, las personas que les ha surgido eso, les ha nacido eso, les ha resurgido eso, como les ha resurgido en otras ocasiones y esto sucede, gracias a Dios. Y ahí es donde vemos ese contraste que tú has dicho, Iván, de que sí, la gente se vuelca, de que la gente Mm. se ayuda, de que no le importa, y lo digo también claramente, no le importa si es una comunidad autónoma o es otra, o de Ujú. cómo uno se identifique o no se identifique del modo en que sea, sino que son seres humanos que ayudan a otros seres humanos. Por mucho que en otro discurso se hable de categorizaciones de cuáles son mejores o peores seres humanos. Y me da igual que sea a nivel político o a nivel religioso. Aquí son personas que han perdido mucho y que están en graves problemas y no sabemos por cuánto tiempo, porque claro, ahora, lo digo claramente, ahora es la moda mediática, Sí, pero dentro de lamentablemente esto poco también no se así. va a hablar tanto de esto, pero eso va a Mm. seguir ahí. Como ya sucedió con el volcán, como ya sucedió en Lorca y como sucedió en otras ocasiones, ¿verdad? Esto es así. Entonces, bueno, lo dicho, que la gente se está volcando, la gente hace aflorar aquello que es consciente de verdad, que es inherente al ser humano, que cuando ve que alguien necesita ayuda, ayuda, sin más. Y quiero también, bueno, al menos en mi caso, en mi mentalidad, me añado a romper una lanza y si hace falta hasta pedir disculpas por esta nomenclatura tan despectiva que utilizamos con las generaciones más jóvenes, lo de la generación de Mm. cristal, que si bien es cierto que puede haber una parte de realidad en eso si comparamos con generaciones anteriores, al mismo tiempo son gente que Muy solidario. a través de redes Sí, sociales, sin conocerse de nada unos con otros, se han juntado, se han hablado, se han organizado y están ayudando muchísimo a gente que Sí, sí. realmente le está haciendo falta. Y eso me parece bello y me hace también, pues también tener esperanza. Dentro de esa mm. patologización en la que vivimos, al mismo tiempo la luz de alguna forma siempre está también presente, Sí, ¿no? pero fíjate que el tema de la patologización, ¿no? Creo que hay ciertos ámbitos, no creo que sea generalizado. Lo Cierto. que pasa es que en realidad la información aquí tiene muchísimo que ver, porque la información funciona como una ola. No sé si conocéis la película La Ola. Sí, claro, sí. Sí, sí. Ahí se ve muy bien, ¿no? Esto. Y es así, es decir, si socialmente, si los medios de comunicación, si los valores que se dan a conocer habitualmente son antivalores realmente, Mm. donde lo que se hace es piensa en ti, fíjate en ti, tú, constantemente,
pues lógicamente eso va a ser lo que se va a expandir como una ola. Pero ¿qué sucede en estos momentos? ¿Por qué ha habido tanta gente que se ha volcado? Porque se empezó a volcar una persona. Detrás de una persona se contagió otra. Y detrás de otra, mil más. Y detrás de esos mil más, de mucha gente, toda gente colaborando. ¿Por qué? Porque todo es contagioso, tanto lo bueno como lo malo. Imaginaos realmente si a través de los medios sociales, de las redes sociales, de los medios de comunicación, etcétera, se hablase mucho más de los valores, se hablase mucho más de lo bueno que el ser humano hace para el ser humano y no de lo malo, porque las noticias están cargadas todo de cosas negativas. ¿Por qué? Porque es lo que vende, el morbo, nos quedamos todos enganchados. Pero realmente imaginaos, o sea, yo no digo que no tengan que hablar de las noticias malas, pero ¿por qué no hay a la par algo que sea noticias muy buenas y que no sea deporte, claro? Porque, a ver, lo comparable a noticias malas es el deporte y no tiene Mm, nada que ver, ¿vale? O sea, noticias de esperanza que decimos. Las noticias de esperanza esperanzan a las personas. Es como cuando, por ejemplo, antes se prohibía hablar del suicidio para no contagiar. Pues habla de todo lo contrario. Si sabes que eso se contagia, no quiere decir que no se contagie todo lo demás. Pues aprendamos a contagiarnos de lo positivo, de lo consciente, de lo ujú. esperanzador. Y eso haría cambiar. Y sería que sucede algo de este tipo y diríamos, con toda esta gente que está ayudando, que es algo magnífico, que es algo extraordinario, diríamos, claro, es que es lo normal. Ahí está el tema. Es que es lo Ahí está el normal. tema. Exactamente. Que lo que Mm. debería ser normal sea Sea extraordinario. extraordinario. Sí, Sí, Eso es absolutamente. lamentable. Eso es lo lamentable en ese sentido, como se te hace la parte negativa. Pero bueno, insisto en lo que tú has Mm, comentado. Que sí que es cierto que en cualquier medio, ya sea local o sea nacional, en todos mm. los medios está como su sección de sucesos, por ejemplo, en un informativo. O sea, o en su sección de cómo se pelean, por ejemplo, en política, o las festividades, o no sé, o la guerra de ahora y tal. Y eso vale, sí, informar, sí, está bien. También a veces informan de cosas que no sé para qué informan, o que no tienen, o sea, no sé, Sí. como si mm, a mí me cuenta un vecino que, yo qué sé, que le han robado, no sé, la bolsa de la compra tal, y se convierte en una noticia nacional. A veces, no sé, porque, y digo esto adrede, ¿por qué? Porque estas son noticias que a veces se dan, pero Sí. ¿por qué no hay entonces noticias, por ejemplo, siguiendo con esta especie de tontería, que parece una tontería lo que digo, ¿por qué no es noticia el vecino que ayudó a pasar esa bolsa de la compra sí. a esta señora mayor de tal, ¿no? ¿Por qué no se da Con eso? la ¿Por qué no labor de las sucede mucho? ONGs, que llamamos la labor de las ONGs. Por ¿Quién ejemplo, se entera de la labor de las ONGs? Si estás apuntado a la ONG, te mandan información. O si tú te interesas, puedes encontrar. Pero no es algo que se publique no, nacionalmente y hace no, mucha labor. La labor que hacen los diferentes monjes y monjas de las diferentes acciones espirituales. También ayudan sí, constantemente. Y es algo sí, tradicional, histórico. ¿Se habla de esto? No no, se habla para nada. no. Mm. La gente que ayuda, bueno, pues constantemente. ¿Qué es Iván, eso? Iván, ¿qué perdón. vas a comentar? No, 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 que ahora cuando estabais Dilo. comentando esto del morbo, Ah, sí. que claro, por ejemplo, con lo que ha sucedido con lo del parking del Bonaire, ¿no? Ahí Sí, había un morbo, ¿no? En sí, encontrar X cantidad de sí, víctimas, ¿no? sí, sí. Y esa narrativa que está impregnada de ese morbo es la que es porque es la que genera más audiencia, más retweets, Claro, más likes, más me gusta. Entonces, así que aquí sí que como individuos, igual sí que tendríamos que poder revisar qué nos ofrece, ¿no? Ese Totalmente, discurso, totalmente. porque realmente se podría construir algo totalmente diferente. sí. Algo mucho más esperanzador. Por ejemplo, esperamos que haya el mínimo de víctimas y que todo el mundo realmente esperara que hubiera cero, ¿no? No, no, esperaba que hubieran centenares todo el mundo, pero porque la narrativa era esa, Mm. Claro, es que tú ¿no? Y que no imagínate, estuviesen ahí pendientes. La noticia no fuera esa, si la noticia fuera cómo están ayudando, cómo se están reconstruyendo. exactamente. Y que luego después, cuando eso se ha vaciado y ya se sabe, pues digamos, mira, ha habido esto, ha habido lo otro. Y ya está, simplemente esa noticia. Y nada más. Pues no, Sí. ahí todos pendientes como buitres. Venga, ¿cuántos? ¿Cuántos? Sí, sí, Yo sí, tengo que sí. reconocer que, aparte de que aquí no tenemos tele desde hace, vamos, un No, millón, yo un, eso. un millón de años, Sí. pero tampoco a través de móviles y tal, yo personalmente no me he informado demasiado de cómo va esto No, precisamente por lo del tampoco. morbo. Mm. Porque, a ver, Mm, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? O sea, a mí me hace más feliz y me parece más consciente que sí, que como datos y como información, o a los familiares que están a la espera,
Que eso, que no estamos, quiero decir una cosa muy clara, no estamos aquí hablando de pensamiento positivo o de dejar, o sea, o meter debajo de la alfombra lo que No, no, sucede las de cosas se malo. tienen que Hay que contar, saber las cosas y hay que contarlas, pero que no es lo único. pero no al detalle, minuto a minuto. A ver, Exactamente. ¿cuántas víctimas van ya? Venga, una más, una más. Eso es horrible. Sí, sí, No, sí. oye, si se están haciendo las labores, pues vamos a ver qué están Es construyendo, que, qué por están haciendo. Y ejemplo, cuando se sepa, pues ya se dirá y punto. claro, es que, por ejemplo, yo te digo que no noticia, pues no sé, es que puede haber noticias como simplemente esta avenida, esta calle o este barrio ya está siendo, se Claro, está haciendo se está limpiando muy bien y dentro de poco van a poder hacer otra vez, empezar a hacer su vida o empezar a mover sus cosas. Algo tan sencillo que puede sonar, tal y como tenemos la mentalidad hoy en día, puede sonar como infantil, algo como esto. No mm, es nada infantil. O sea, son buenas noticias porque te alegras por tu prójimo, de saber que claro, está empezando a mejorar. Ujú. Y te claro. alegras de Sí, la sí. ayuda que está habiendo, de que todo el mundo, como buenamente podemos, estamos aportando. Entonces, claro, yo creo que sí, al final estás haciendo una especie de reflexión de Sí. cómo enfocamos las cosas De como todo lo sociedad, de lo que ¿eh? no queríamos Mm. hablar, por ser políticamente correcto, muy Pero bien. es que, pero es que, a ver, es que es normal también, yo creo que es Sí, la verdad es normal. que O, sí. claro, ya que hemos empezado hablando de contraste, que ofrecieran las dos caras de la moneda, Ahí que está. Sí, Sí. exacto, que ofrezcan la cara que ya están dando, que es una parte de la realidad, Mm, y también la otra. y también la otra, ¿no? Pues alguien que ha encontrado a un familiar que estaba desaparecido o gente, pues, pues eso, que empieza a Mm. poder reconstruir pues una parte de su casa porque ya han quitado pues el agua con los voluntarios, etcétera. No sé, alguien hay que recupera su mucho relato. negocio. Exacto, no sé, hay mucho No relato que... solamente eso, la cantidad de gente que seguramente se ha ido a tener que vivir con sus familiares en otros Mm, pueblos o en Valencia, exacto. o donde sea. ¿Por qué? Los Porque pisos este de boom se ha arriba tenido. cogiendo a todas las partes bajas, Exactamente, a los vecinos de seguramente es un abajo. fenómeno que ha Claro, debido de ser muy extendido. Pues, Sí, claro. es Y de eso que no se habla. esto no sé, no, yo creo que únicamente se hablará, pues por ejemplo, en este proyecto de podcast, me consta de que hay entrevistas y hay gente que está hablando de todo esto que estamos comentando, porque ha Mm, hablado, o son testimonios mismamente, o conocen a gente, mm, entonces han hablado, y creo que será esto, o sea, lo que no tiene, lo que no tenga nada que ver con los medios generalistas, y lo digo tal cual, ni lo que tenga que ver con los datos que nos dan las instituciones. O sea, estas historias, estas pequeñas historias, estos hechos que son más luminosos y que mm. esto o sea, lo hace la gente que no tiene nada que ver con ese tipo de temas mediáticos, lo hacen de otra manera, con otro enfoque. También quiero comentarlo porque me consta, o No, y sea, lo he está visto bien. y está muy bien eso. No, y está bien también el tema de las redes sociales y las formas pues, que tenemos de comunicarnos a través de Internet, con los podcasts, con YouTube, que permite que cualquier persona pueda dar a conocer la labor de personas normales y corrientes. Porque ya sabemos que los medios generales pues, no permiten eso. Entonces hay otras voces y eso pues es siempre interesante. Sí, claro que sí. Sí, por ejemplo, yo me enteré hace poco, pongo un solo ejemplo, me enteré hace muy poquito a través de este proyecto de Dana, el podcast solidario, pues de lo que la gente que es radioaficionada, que Ujú, tenía estaciones de radio, que tiene estaciones de radio en su casa, ¿no? Tiene todo el ujú. aparataje, pues que ha podido contribuir para poder comunicarse Claro, eso está muy y bien. poder ayudarse mutuamente de diferentes maneras, por ejemplo. O Claro. sea, estas historias, hay podcasts, por ejemplo, que se dedican a esto. Y disculpa si no me acuerdo del nombre de este podcast en concreto, pero si lo buscáis por iVoox lo tenéis fácil, ¿eh? Si buscáis radioafición tal y Dana, fácil lo encontráis. Pero es que esto es un solo ejemplo de gente que en diferentes disciplinas te está explicando, diciendo, no, es que se está ayudando así, se está ayudando a así, está Claro. viendo esto. Y yo creo que esto tiene que servirnos también de ejemplo y de que, como dice Ángeles, que de alguna forma nos contagie, que nos motive y Ujú, vuelvo a insistir en el tema de la esperanza. claro. De que en realidad sí que sale el lado bueno de las personas, que no somos inherentemente malvados, ni tenemos que ser, eh, no sé, como domesticados de alguna forma o educados de Mm, alguna forma concreta, porque si no fuera el caso, entonces seríamos lo peor de lo peor y bla, 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 bla. sí, Todo este tipo de cosas que se incentivan tanto. Porque, por ejemplo, en redes sociales, tal y como se usa también, parece ser que ahí solo es el mal que aparece qué y va. que todo es el malo y la gente que habla ahí es mala y que todo es... Y no, porque si nosotros hacemos un poco de revisión de nuestro propio día a día, nos encontramos con gente fantástica Sí, sí. y muy normal en nuestro día a día y que se ayuda y que se habla y que se comunica. Sí, porque Perdón, la gran mayoría de la es gente es así. amable y es Sí, normal y ya está.
la gran mayoría. Bueno, Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Yo creo que hemos hecho como si fuese, ha salido un Mm. poco como una charla, digamos, que informar. hubiésemos tenido encontrándonos un día aquí juntos Sí, tomando. sí, sí. Bueno, tampoco había un guión ni nada, ha Nada, sido nada. todo sobre la marcha y también así pues queda más orgánico, ¿no? A veces también Claro. Sí, pues ha sido un las poco de cosas van opinión. Bueno, saliendo y comentas y pues bueno, ha ujú. estado bien. No, y es bueno pues para animar a nuestros oyentes habituales Ujú. que realmente si pueden, pues que colaboren con el podcast este Con el podcast de para poder Dana, sí. ayudar en esta situación, que todos en la medida de lo posible pues podamos poner nuestro granito de arena. No solamente con esto, sino de cualquier otra manera que podamos. De hecho, es una base de la espiritualidad. Una base Total. es la solidaridad, Sí. la consideración exterior, tener en cuenta al otro y ayudar. ¿En qué manera? En la medida que cada uno le sea Mm. posible. Por eso, una de las cosas también que se requiere en esto es solidaridad, pero por supuesto con sinceridad u honestidad hacia uno mismo y con compromiso. Entonces, que cada uno se revise a sí mismo y haga pues lo que sabe buenamente que puede Mm. hacer. Y en cuanto a la esperanza que le hemos comentado así un poco por encima, pues eso, ¿no? Que cuando la necesidad del prójimo es tan evidente, Exacto. ahí esa entrega se da. No, y esto es algo que como individuos y como sociedad nos tiene que alegrar, Sí. porque esto se puede dar a muchos niveles. Hemos hablado en muchos podcasts de la importancia de la solidaridad, ¿no? Pero en un caso tan evidente como lo que estamos viviendo, ¿no? Esta tragedia y tal, podemos tener como la alegría de saber que vivimos en una sociedad conformada por individuos que Mm, albergan ese sentido de solidaridad dentro de sí, ¿no? mm. Y esto es un mensaje que también nos tendría que calar bastante, porque solemos pensar más bien al contrario, ¿no? Sí, Solemos pensar, exactamente. no, Didi, que al No, sí, no, final, es que además acabo de recordar una cosa que es esto, ¿no? Que pensamos que cuando hay una zona, o sea, cuando sucede una catástrofe de este tipo, o por desgracia también un conflicto bélico, y seguramente que ya por costumbre nos puede venir a la idea de que ante el caos lo único que vamos a tener va a ser señores de la guerra, sí, como un escenario posapocalíptico propio de sí, un sí. Walking Dead o de películas Sí, de este tipo y series sí, esa es otra. que muestran Mm, lo peor de lo peor, que los Mm, humanos no colaboran, sino que cada uno egoístamente va a hacer lo posible y me meto en mi búnker y el que entra aquí lo bombardeo y no sé qué, no sé cuánto. Y estamos hartos de ver eso constantemente sí, y de comunidades que se crean ahí más mal que bien. sí, 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 sí. Ah, no, Esa no es va por la ahí. narrativa que no es morbosa real. que comentábamos Exactamente, antes, no es real. Y eso que, también ha incidido en que que pensemos así. sí, la forma que tiene de repercutir en nosotros es que, bueno, aquí cada uno se va a buscar a ver cómo se saca las castañas del fuego, entonces no hagamos ver que somos de otra forma, no aparentemos ser lo que no somos, ¿no? Entonces todo ese discurso, pues, por suerte, se cae por los suelos en situaciones como esta que estamos viviendo, ¿no? Exacto, Sí, es que sí, exactamente. Es es mentira. que claro, Esto es mentira. es que además seguro que si pudiésemos hacer un conteo de la gente que está ayudando con la gente que ya sabemos pues que ha entrado en supermercados, en joyerías y no sé qué, y en Hombre, coches y claro. etcétera, si hacemos un conteo real, seguro que tenemos a muchos más de miles de personas que están haciendo bien para ayudar a los demás en esta situación que la gente que está haciendo mal ante esta No circunstancia. hace falta contar. Se sabe, es que las Sí. imágenes ya lo han demostrado, colas y colas de personas para ayudar, Sí, muchísimas. porque no hay Y colas toda y la, colas para robar. exactamente, y la cantidad de Sí, gente sí. que ha donado, que ha enviado cosas de Ujú. todas partes de Pues ahí España está. y de fuera incluso. O sea que no, esto está más que claro. El bien siempre estará por encima del mal. La luz siempre acaba con la oscuridad. Puede parecer muy fantasioso, pero esto es mucho más real. Sí, Y creo estas que situaciones lo demuestran. sí, si me disculpáis el comentario, pero como humanidad quizá molamos un poquito más de Claro. lo que queremos pensar de nosotros mismos, ¿eh? Bueno, Mm.
Pues nada, no sé si queréis Bueno, comentar alguna cosita más. simplemente deseando que la situación pues Que mejore en lo antes posible. Valencia vaya Por lo mejor supuesto. posible, que todas estas iniciativas, no solamente estas, sino todas las que han surgido y que seguramente surgirán, tengan su efecto y que puedan salir adelante lo antes posible con todo. Enviamos, por tanto, todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza A nuestro para aprecio también. nuestro aprecio a nuestros compañeros de vida valencianos. Pues sí. Y bueno, a ti muchas gracias, Iván, también por tu testimonio. De nada, a vosotros gracias por invitarme. Siempre es un placer hacer cualquier tipo de cosa y ya esta vez pues ya la ocasión pues se lo merecía especialmente. Sí, Desde sí, luego que sí. totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, sin más, os deseamos una feliz y consciente semana y bueno, que sigamos siendo como podamos, lo más luminosos posibles Y para ayudar y solidarios. solidarios para ayudar siempre. Pues Pues adiós, sí. que paséis una bonita y consciente semana.